desde cierto empirismo radical se sostuvo que la ciencia solo debe interesarse acerca de cómo suceden las cosas y no acerca de por qué suceden. ¿Por qué hemos sido tan obedientes? No sé si me siento cualificado para responder a esa pregunta. ¿Tienen alguna idea? Yo creo que se refiere a que una teoría científica es una descripción de la realidad, ¿no? Es como cuando hablamos de la física cuántica y decimos que las interpretaciones son filosofía, porque al fin y al cabo producen las mismas observaciones, ¿no? Entonces, si no hay forma empírica de distinguir una de otra, no nos metemos en eso. Bueno, Pero esto viene del tema evolucionista, ¿no? El origen de todo este tipo de diferenciación entre la ciencia se preocupa por los porqués, o sea, ¿por qué existe la inteligencia? ¿Por qué el hombre ha acabado surgiendo recientemente a partir de los animales y hemos sido la única especie tecnológica del planeta? ¿Por qué el universo surgió? ¿Por qué? Claro, ese tipo de cuestiones son cuestiones que aparentemente no pueden tener respuesta científica. No pueden tener respuesta científica porque los científicos estudiamos lo que hay, lo que no podemos retrotraernos hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso se suele decir que la ciencia explica los cómo ocurren las cosas, y no los porqués de las cosas. Yo estoy de acuerdo con Francis. Quería, sobre esto hace poco hablaba con unos colegas, quería hacer dos comentarios nada más. Estoy totalmente de acuerdo que uno cuando, a veces incluso abusa de la palabra por qué. Si uno está trabajando con un colega, con un par epistémico, a ver cuántas veces se ha encontrado frente al pizarrón diciendo ¿y por qué eso es cero? Y el otro le contesta. El por qué ¿por qué? Porque cuando uno está con un par sabe qué quiere decir ese por qué, pero la misma persona que hace esa pregunta o que recibe esa pregunta cuando habla con un par epistémico, cuando está hablando con otra persona le preguntan ¿por qué la gravedad es atractiva? Le molesta. Uno dice, no, eso no se pregunta en ciencias, ¿no? Pero ¿por qué se da esa suerte de esquizofrenia? Se da por lo siguiente, los conjuntos de creencias funcionan a veces cuando nadie cree en ellos, ¿no? Ese es un ejemplo muy citado. Por ejemplo, todos podemos no creer en Navidad, no obstante la Navidad funciona, hay ejemplos. A veces las creencias funcionan cuando nadie cree en ellas. Y a veces lo mismo pasa en la ciencia. Cuando uno se hace preguntas en la ciencia, tiene ese imperativo de buscar el porqué de las cosas, aún siendo consciente que no tiene sentido esa pregunta. Por ejemplo, cuando uno hace, ¿por qué vivimos en este mundo y no en otro? Típica pregunta de la cual nace, por ejemplo, toda la teoría de los multiversos, del principio antrópico. Uno se hace esa pregunta y esa pregunta es conducente para hacer ciencia de verdad. No obstante, incluso el que la hace sabe que dice, no, claro, es que igual no voy a encontrar un porqué. No obstante, el porqué es el que vehicula la pregunta. Digo, a veces funciona el porqué como una suerte de paso intermedio en la cocina científica. No es que las personas que son realistas dogmáticas, ya que alguien está mencionando empirismo, que sería lo contrario, no es que las personas que son realistas dogmáticos, que creen en la existencia de las leyes de la naturaleza, sean tontos y crean que en algún momento voy a encontrar el porqué de las cosas. No obstante, la pregunta del porqué igual vehicula, ¿no? Es totalmente cierto lo que dice Francis. Uno no va a contestar con la ciencia un porqué, va a contestar un cómo, un cuántas veces, preguntas de ese tipo. No obstante, esa pregunta sí está en el acto volitivo de buscar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué esto es así, no de otra manera? No va a encontrar esa respuesta, pero la pregunta igual es vehiculada por el porqué, ¿no? Yo creo, ahora que les estaba escuchando a ustedes hablar, me da la impresión de que ese comentario viene del hecho de que uno, sobre todo si pensamos en la física clásica, uno intenta derivar las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza son cosas como la ley de la gravedad. Dos objetos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas inversamente proporcional. ¿Por qué? Es así, no me preguntes por qué, es así y ya está. Creo que esa es la razón por la que se hace ese comentario. Se dice, no, yo te digo cuál es la ley, porque la he obtenido en mi laboratorio, la he medido, y es así, esa es la ley de la naturaleza. ¿Por qué? Pues eso no me Bueno, preocupa. pero fijémonos que hay científicos como Ehrenfest. Perdóname. Sí, solamente una cosita, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que la razón por la que no me preocupo de ese asunto es porque sé que esa pregunta es irresoluble y entonces no me la hago. Si pudiera, o sea, lo que hacemos es como la zorra y las uvas. Digo, están verdes, no me preocupa eso. Si tuviéramos aspiración a poder encontrar una respuesta al por qué, claro que la plantearíamos, ¿no? Eso Newton en su Principia, en la segunda edición así, habló del famoso hipótesis non fingo, ¿no?
O sea, ¿por qué la gravitación es como es? Mira, es que si Kepler me dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas y yo busco una fuerza central que provoque órbitas elípticas, pues me sale que tiene que ser inversa de la ley al cuadrado. De hecho, Newton en su libro prueba con la ley de Hooke, o sea, con una fuerza de Hooke, prueba con una fuerza inversa a la distancia, con la inversa al cuadrado y con la inversa al cubo. Y se da cuenta de que la única que le da curvas cerradas y que son elípticas es la inversa al cuadrado. De hecho, históricamente los historiadores consideran que el razonamiento de Newton fue buscar la fuerza que diera las ecuaciones elípticas, aunque en su libro al final no lo cuenta de esa manera, lo cuenta de la manera inversa, ¿no? Va probando con diferentes leyes a ver cuál le da. Ah, mira, como los del paper que comentamos del Instituto Niels Bohr. Pero perdona, que yo creo que interrumpí a Gastón, que iba a decir algo y me interesa. No, a ver, yo pensaba en otros físicos como Ehrenfest y esos tipos de principios de siglo que se hicieron preguntas muy profundas que ellos mismos sabían que iban a contestar. Por ejemplo, hay un hermoso paper de Ehrenfest que se pregunta ¿por qué vivimos en 3 dimensiones y no en otro número? Y juega con esa pregunta, muestra que, por ejemplo, que en otras dimensiones, incluso en la relatividad general, las órbitas no serían estables, entonces no podríamos formar mundos, ni átomos, ni nada. Y se juega con cómo sería la física en otra dimensionalidad. Motivado con la pregunta de por qué vivimos en 3 dimensiones. Él no respondió a esa pregunta, él lo sabía ab initio. No obstante, la pregunta igual motiva algo que puede ser interesante desde el punto de vista científico. Muy bien. Bueno, yo creo que en general la ciencia se interesa por cualquier cosa que un referite acepte en un paper. O sea, Tu criterio. La ciencia moderna en los últimos 30 años, que antes no, antes se suponía que los papers eran menos relevantes, ¿no? Sí, exacto, pero cualquier cosa que tú le cueles a un referí entra como publicación científica. Bueno,